Son las 9 de la mañana con 33 minutos. Hablábamos ya del llamado que hizo este fin de semana el presidente Gabriel Boric, sumándose además a otras voces de lograr un consenso o a rechazar las violaciones a los derechos humanos y el quiebre democrático de 1973, a 50 años del golpe. Vamos a hablar con el académico de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes, de este tema a propósito de una semana crucial y a una semana del 11 de septiembre. ¿Qué tal, Claudio? Muy buenos días. Hola, buenos días, Fresia. Bueno, ha habido también, de alguna manera, palabras que se han ido suavizando por parte del mandatario, ¿no? A diferencia de la semana pasada, cuando hace un parangón con la muerte de Guillermo Teller por una parte. Y eso generó mucho rechazo en sectores de la oposición que no consideraban tan conciliadoras las palabras del mandatario. ¿Cómo crees que este nuevo llamado que hizo el fin de semana va a ir quizás suavizando el ambiente de estos días? Sí, yo creo que efectivamente hay es muy difícil lograr un equilibrio en el tono y en las formas y en el fondo respecto de un tema que divide mucho a los chilenos y que divide particularmente a las élites, que es la interpretación del pasado y todo lo que tiene que ver con las responsabilidades de civiles, militares, en el golpe y sus consecuencias. Y por lo tanto yo creo que ojalá que resulte la posibilidad de establecer un mínimo común, ciertas bases mínimas respecto del entendimiento de la relevancia de la democracia, de que la violencia no debe ser un mecanismo para resolver los conflictos. Yo creo que esta idea de lograr mínimos democráticos para el diálogo y la resolución de conflictos es básico en una sociedad que está bien desconectada de este debate es bien de élites y que adicionalmente nos divide. Sí, ¿por qué tan desconectada la sociedad? Uno podría pensar lo contrario, porque son 50 años, es medio siglo, es como para muchos mucho más significativo que cualquier otra conmemoración. ¿Por qué tanta desconexión en estos días, Claudio? No, yo creo que hay varios elementos que apuntan a eso. Primero, yo creo que las preocupaciones ciudadanas coyunturales preocupan mucho más que el debate más político, lo que tiene que ver con seguridad ciudadana, el empleo. Hay una preocupación muy alta por el empleo en estos días. Segundo, yo creo que hay una percepción que la conversación sobre el golpe o sobre el gobierno de Allende o el régimen de Pinochet es una conversación política que es mejor evitar. La sensación de que, producto de que dividió a las familias, es mejor no conversarlo y evitarlo. Y eso es parte de varias generaciones que han vivido un conflicto. El conflicto político se llevó a las familias y eso nos llevó muchas veces a evitar hablar en los WhatsApp, de la familia, etcétera. Se evita hablar de este hito porque nos va a dividir. Entonces eso es un elemento bien decidor respecto de evitar referirse al tema. Y en tercer lugar, yo creo que también tiene que ver con lo que sucedió en el régimen. Tampoco hay un acuerdo político y un acuerdo fundante respecto de sus consecuencias. ¿Y es posible que lo haya? Porque anoche aquí en Tolerancia Cero en CNN Chile, la ministra del Interior, Carolina Toá, hablaba, por ejemplo, de hacer un acuerdo transversal. Pero a medida pasan los días, vemos que las posturas son sumamente distintas, porque efectivamente ponerse de acuerdo no se ha logrado hasta hoy, por temas ideológicos, políticos, lo que sea, pero además porque hasta ha habido quizás alguna, de alguna manera, no querer asumir que hubo un quiebre democrático y que eso hace, a algunos sectores por lo menos, justificar el golpe o lo que pasó después. Entonces ahí parece ser imposible que haya un acuerdo más transversal de lo que podrían esperar.
Ese es el gran problema, Fresia. Yo creo que hoy día venía escuchando a alguien de la UDI, el ex senador Pérez, y planteaba precisamente eso, una justificación de la violencia o una justificación del golpe producto de las condiciones anteriores. Yo creo que el debate ha estado enfrascado muy en esa cuestión más que en la pregunta de si la violencia es justificable bajo alguna de las circunstancias, si es justificable un golpe, si es justificable torturar, asesinar, hacer desaparecer gente. Y yo creo que si la política podría ponerse de acuerdo en un mínimo, así un mínimo ético, un mínimo moral respecto de cómo relacionarse sin violencia, sin acudir a la imposición de las armas, yo creo que es fundamental para la convivencia democrática. ¿Y eso podría lograrse por lo menos de manera simbólica de aquí al 11 de septiembre, poniendo algún plazo, ¿no? Porque estamos a una semana de la fecha, probablemente tal, más allá del mes o el año conmemorativo del golpe de Estado? A ver, primero, yo creo que sería un símbolo muy grande, un símbolo transversal, sería algo de mucho impacto ciudadano. Yo creo que la ciudadanía en general valora acuerdos transversales. Nuestros estudios, las encuestas que hemos hecho, acaba de salir una encuesta del CEP también, que lideró Loreto Cox, y es bien interesante la valoración de los acuerdos transversales que son muy, muy bien vistos por la ciudadanía. Ahora, yo creo que siempre es posible. Sin embargo, veo en el tono de crispación de las élites, de aprovechamiento político muchas veces de este tipo de circunstancias, veo mucha distancia. Yo no soy muy optimista de la posibilidad de un acuerdo. Ahora, si existe ese acuerdo, si se generan esas condiciones, yo creo que sería muy positivo para el clima que hemos estado viviendo. ¿Y se ha visto gesto del gobierno, hecho concreto me refiero? ¿Por qué? Porque en los análisis que se han hecho en esta semana, sobre todo se habla, por ejemplo, de si el Estado ha hecho o no, el Estado como Estado de Chile, más allá de los distintos gobiernos. Hay informes Rettig, Vales, hay comisiones que han intentado lograr llegar a la verdad quizá más cercana, porque es lo que hasta ahora todavía está pendiente. Este plan de búsqueda nacional anunciado por el presidente Boric, ¿puede ser como un legado de esta administración respecto a la dictadura y a las verdades que todavía están pendientes, Claudio? Yo creo que es primero es una responsabilidad del Estado de hacerlo. Creo que no puede el Estado abandonar esa responsabilidad. Ahora eso depende de la posibilidad de que exista información. Recuerda tú que menos del 10% aproximadamente de los casos se han dado a conocer y por lo tanto, a mi juicio, acá también se requiere un gran elemento que es la disponibilidad de información, particularmente de las Fuerzas Armadas respecto de lo que sucedió. Y ahí creo que esto del pacto del silencio operó durante muchos años. Creo que hoy día hay mejores condiciones, hemos visto ex generales dando declaraciones que van y apuntan en una dirección de reconocer, de también señalar que fue un error, pero se requiere información, como tú decías, concreta, es decir, dónde, qué pasó con los cuerpos, quiénes eran, dónde estaban, qué hicieron. Esa parte aún no hemos podido como sociedad recuperarlo. ¿Y a 50 años será posible, Claudio, cuando no se ha logrado antes?
Bueno, primero hay una cuestión generacional, hay una serie de responsables que en este minuto están en una situación ya de vejez, eventualmente van a fallecer y por lo tanto se va perdiendo esa información. Entonces yo creo que estamos contra el tiempo, todavía es posible, pero se requiere un esfuerzo mucho mayor, sobre todo de parte de las instituciones armadas. Bien, Claudio Fuentes, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Vamos a seguir de todas maneras analizando este tema. Nos quedan varias semanas todavía para terminar este mes que recién comienza. Nos vemos, Claudio. Gracias a ustedes. Chao.